puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ello? ¿Por qué no preguntarle a Él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? Bendiciones, hermanos, qué bueno es estar con ustedes otra vez aquí en nuestro segundo programa. Es una bendición podernos acercar a ti, ya sea por internet, a tu casa, a tu oficina, en tu diario vivir, pero queremos entrar a tu casa para poderte ayudar, ministrarte, discipularte, guiarte en la palabra, para que tú hagas lo mismo con otras personas. En el anterior programa hemos hablado sobre el discipulado, hemos hablado de la importancia del discipulado y qué significa ser discipulado, de ser imitadores. Queremos aumentar un poco más a eso en base a otro verso de la palabra que también nos habla sobre eso. Y para eso nos vamos a ir, por favor, al libro de Marcos, capítulo 16. Así como hemos leído en Mateo 28, el anterior programa, Jesús les dio una encomienda, les dio un llamado a sus discípulos. Ahora Marcos nos cuenta cómo fue este llamado y vamos a profundizar el nivel de llamado que Jesús nos dio. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya, id por todo el mundo. Volvemos a entender la palabra id, no que te quedes encerrado, sino de que salgas. Id por todo el mundo y predicar a toda criatura. ¿Qué tengo que hacer al predicar? Versos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si estas señales le seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es algo tremendo. En estos 3 versículos Dios nos está hablando de la autoridad que tenemos sobre 7 reinos. Hay 7 reinos en el mundo espiritual y natural, y nosotros como hijos de Dios, como discípulos, tenemos autoridad sobre estos 7 reinos para poder gobernar, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder guiar a la gente y poder hacer el reino de los cielos. ¿Cuáles son estos 7 reinos? Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primer reino, el reino espiritual. Ya te habla de un reino espiritual, salvo. La salvación te está hablando de un mundo espiritual, de un mundo en el cual nosotros vamos a reinar. ¿Dónde vamos a ser salvos? ¿Aquí en la tierra? No, vamos a ser salvos en la Nueva Jerusalén, vamos a ser salvos en un plano espiritual, y es ahí donde tenemos gobierno. Lo espiritual se sujeta a nosotros por nuestra palabra, lo espiritual se sujeta a lo que hacemos. Cuando leemos Génesis 1, cuando Dios hizo la creación, cuando Dios ordenó la creación, ¿qué dijo? Sea la luz, y ¡pum!, se ordenó. O sea, con su palabra ordenaba las cosas en el mundo espiritual, y lo natural se sujetaba. Lo mismo, tenemos autoridad sobre lo espiritual. Entonces, lo que tú digas se va a sujetar a lo que tú hagas. Tenemos que caminar con esa autoridad en el mundo espiritual. Segundo reino, dice, mas el que no creyere será condenado. La condenación es eterna. ¿Ya? Y no estoy hablando de que, ay, me siento mal, me siento condenado. No estoy hablando de una condenación de una personita que se siente hoy día mal porque ha pecado. Estoy hablando de la condenación eterna, el lago de fuego, el sufrir que va a haber. Eso va a ser por la eternidad. O tú tienes 2 opciones: o vas a estar en la eternidad delante del Dios en el trono, o vas a estar en la eternidad en el lago de fuego. Pero tenemos autoridad sobre lo eterno. La palabra nos dice que Dios es el alfa y omega, principio y fin. Él es un Dios de eternidad. ¿Qué significa estar en esta eternidad? De que nosotros como hijos de Dios, espirituales como nuestro papá, nos movemos en lo eterno, igual que Él. Caminamos en la eternidad igual que Él. El pasado, el presente y el futuro se unen en nosotros. Es por eso que yo en el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. Apocalipsis nos dice que nos arrepintamos de lo que hemos hecho. Y tú dirás, pero ya pasó, ya lo hice, ¿por qué se acuerdan? Porque en lo eterno sigue ahí si tú no lo has arreglado. Y es lo hermoso que en el ahora puedo irme al pasado para solucionar mi pasado, arrepentirme del pasado, sanar mi pasado y hoy andar bien. ¿Qué hemos entendido de arrepentimiento? Hoy me arrepiento para que mañana me vaya bien. No, me tengo que arrepentir de mi pasado para que hoy me vaya bien y tenga un futuro de bendición. Eso es eterno. Quiero mi milagro, quiero mi sanidad. Pero Dios, ¿para cuándo la tendrá?
Cuando yo me muevo en la eternidad, porque tengo autoridad sobre la eternidad, ¿qué puedo hacer? Traer mi bendición futura, mi milagro futura a la hora. Atraigo esa bendición aquí, ahora, en este tiempo. Eso es lo que yo tengo que aprender a hacer, moverme en la eternidad. ¿Tengo autoridad sobre ese reino? Sí, tengo autoridad sobre el reino eterno. Tercer reino que tengo autoridad, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tengo autoridad sobre el reino satánico, sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino demoníaco. En mi nombre echarán fuera demonios. Todas rodillas se sujetan en el nombre de Jesús. Ellos no tienen ni voz ni voto para hablar cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús las cosas. Me acuerdo hace tiempo atrás cuando estábamos en una reunión de líderes y pastores y sus hijos estaban jugando en el patio, empezaban a gritar ¡Jesús! Y se mataban de risa. Entonces nosotros decíamos, ¿qué le pasa a los niños? ¿Se están burlando? ¿Qué están haciendo? Y otra vez gritaban ¡Jesús! Y se volvían a reír. Yo salí enojado a los niños y les, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están burlando del nombre de Jesús? Y me decían, mirando hacia la calle, había una reja y miraban a la calle y decían, es que mira, cada vez que decimos Jesús, el demonio de la esquina se arrodilla. Y volvían a gritar Jesús. Y literal, y entendí este verso, en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Esa es la autoridad que tenemos. Lo divertido es que las rodillas de los ángeles, las rodillas de los demonios, las rodillas de la creación doblan rodillas. Nuestras rodillas no. Decimos Jesús y seguimos altivos, seguimos soberbios, no tenemos el respeto por el nombre de Jesús. Entonces tenemos que aprender. Lastimosamente eso nos falta, pero es parte de aprender, es parte del discipulado, que algún día cada vez que digamos Jesús, mis rodillas se doblan. Si entendieras tu espíritu cada vez que dices Jesús, tu espíritu está doblando rodillas ante Él, porque tu espíritu, que es imagen y semejanza de Él, lo aprende, lo entiende y lo sabe. Entonces, tengo autoridad sobre el reino satánico, tengo autoridad sobre todo este reino, para poderle decir las tinieblas retroceden. Por eso Juan 1 nos dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. ¿Quién es la luz? Nosotros. Cristo dijo, yo soy la luz, ahora ustedes sean la luz, nosotros somos luz. Entonces ponte a iluminar, ponte a resplandecer, ponte a ser la luz que eres para que mucha gente sea transformada, mucha gente sea renovada. Ese es el tercer nivel de autoridad que tengo. Entonces tengo un nivel de autoridad sobre lo espiritual. El mundo espiritual se sujeta a lo que yo diga. Tengo autoridad sobre lo eterno. Me puedo mover en la eternidad, en el pasado, en el presente, en el futuro. Hoy me puedo mover. Tercero, tengo autoridad sobre lo satánico. Tengo autoridad sobre las tinieblas. Puedo decir, retrocede, te vas. Incluso mi palabra puede convocarla. Ay, me siento solo. La tiniebla de soledad viene. Ay, me siento deprimido. La tiniebla de depresión viene. Ten cuidado en lo que hablas. Tu palabra tiene autoridad sobre las tinieblas. Entonces, ¿vas a traer tinieblas o vas a alejar tinieblas? ¿Qué es lo que piensas hacer? Ese es el tercer nivel de autoridad que tenemos. Y en base a eso, vas a tomar el gobierno que Dios te ha dado. Hemos estado hablando de la autoridad que tenemos.
Te he hablado de que tenemos autoridad sobre 7 reinos. Te he dicho el primer reino, el reino espiritual, el segundo reino, el reino eterno, y el tercer reino, el reino satánico. El cuarto reino que estamos hablando ahora se encuentra en la segunda parte del verso 17 de Marcos 16. Dice, hablarán nuevas lenguas. Y cuando hablamos de lenguas, viene la gran confusión de creer que son lenguas angelicales y empezamos a creer en el hablar en lenguas, en el gemido del Espíritu, que algún día vamos a hablar en alguno de los temas sobre eso. Pero aquí te dice, hablarán nuevas lenguas, te está hablando de idiomas. Tenemos una autoridad sobre el mundo universal, sobre el mundo natural. Tenemos una autoridad sobre los idiomas, tenemos autoridad sobre las naciones, tenemos una autoridad universal. Mi hablar no solamente va a trascender a mi vida o a mi mundito, va a trascender todo. Yo puedo orar por China, puedo orar por Japón sin estar ahí, puedo orar por las naciones sin estar presente, porque mi autoridad que tengo es universal. No es solo de aquícito, porque soy de Bolivia, solo Bolivia. ¿Cuántos países nos ven? Trabajamos con 25 países puntas de lanza y mi oración puede trascender a esos 25 países. Qué lindo es saber que de otros países estén orando por mi nación, porque sé que su autoridad funciona a pesar que no sean nacidos aquí. Eso es ser cuerpo de Cristo. Eso es ser hijo de Dios. Tenemos autoridad universal para poder plantar la palabra de Dios en distintos lugares de las naciones. Entonces, cuarto reino que tengo, el universal. Mi palabra va a golpear y va a trascender otros lugares. Veamos el quinto reino. Estamos en Marcos capítulo 16, verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Tenemos autoridad sobre el mundo animal. Tomarán las manos serpientes. A ver, agarrar una serpiente. Gracias a Dios nunca he agarrado. Me pone nervioso tan solo ver una serpiente. Pero he visto a mi hermana agarrar serpientes. Mi hermana es bióloga y le he visto cómo agarra las serpientes. Y cómo la serpiente, cuando no es de esas que pican, te enroscas y te empieza a apretar. O sea, es bien peligroso. Pero tenemos autoridad de agarrarle. La palabra dice, en otro verso, Jesús les dijo, y aunque picaren los escorpiones, no les hará daño. Y miren que Pablo se la creyó tan bien, que la autoridad que él tenía la logró hacer, la logró vivir. Pablo proféticamente, lastimosamente fue encarcelado y proféticamente vio que el barco se iba a hundir y que iban a terminar mal, y pasó, se hundió el barco, terminaron en una isla botados, él estaba de prisionero con otros tantos, y para remate le pica una escorpión a Pablo. Pero Pablo seguía adorando, Pablo seguía con una actitud tan linda, y los otros prisioneros le miran y le dicen, Pablo, ¿por qué andas tan feliz? El barco se ha destruido, te ha picado un escorpión, Dios sabe cuándo nos van a recoger de esta isla, estamos sin comida, sin nada, y tú sigues adorando, sigues feliz de la vida. ¿Por qué Pablo tenía esa actitud? Porque él tenía autoridad. Él sabía que le piquen quien le piquen, no le iba a pasar nada. Él tenía autoridad sobre lo animal. Y me parece chistoso, hace unos meses atrás me picó una araña de rincón famosa en Chile, que me hizo tener el pie hinchado. Todo el mundo decía, te vas a morir, se te va a caer el pie. Todo me han dicho allá en el hospital de Chile. Y me parecía chistoso porque era mi oración de fe en contra de la palabra del médico, que el médico incluso me mostró, se le había caído a ella, le habían picado de niña, se le tenía un pedazo hueco en la... Me dice, te va a caer esa cosa negra de tu pie. Todo me dijeron y era una pelea de fe. Y ahí Dios me hacía recuerdo este verso, que tengo autoridad sobre las serpientes. Entonces también tengo autoridad sobre las arañas, tengo autoridad sobre todo el mundo animal, de poder decirle, aunque me picare, no me va a hacer daño, y en el nombre de Jesús soy sano, y me sané. Y estoy aquí firme, mi pie enterito, sin ningún problema, una que otra inyección fue lo único, pastillas, y se acabó. Pero ahí va la pelea de la fe. Tengo autoridad sobre la creación. Tengo autoridad sobre la planta para liberarla. Romanos 8 dice que la creación gime a una, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manifestarme gloriosamente. No con mi gloria, con la gloria de Dios manifestarla. Y lo natural, lo animal, las plantas, los animales, se sujetan a mí. Entonces, tengo autoridad sobre los animales para liberarlos, para ordenar, para hacer cosas. Entonces, ese es el siguiente reino. Veamos el sexto reino. Ya seguimos con el verso 18. Ya, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El original dice, si bebieran mineral mortífero. Está hablando del reino mineral. Así como tengo autoridad sobre el reino natural, también tengo autoridad sobre el reino mineral. Tengo autoridad sobre la creación, tengo autoridad sobre la tierra, tengo autoridad sobre los cerros, sobre los bosques, sobre la tierra en sí. La palabra dice, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirías a que el monte cae y se caería. Esa es la autoridad que tengo. Entonces tengo una autoridad sobre la tierra, tengo una autoridad para decirle, monte te caes, cielos se sacuden, hoy llueve, hoy no llueve, hoy la tierra va a producir, no va a producir.
Tú que estás trabajando, por ahí tenemos a alguien que nos escucha, que nos está viendo, que tiene productos alimenticios, que produce la tierra, está trabajando con plantas, con árboles, manzanas, verduras. Tienes la autoridad de decirle a la tierra, me produces en el nombre de Jesús. Tienes la autoridad de levantarte y decirte, a ti te digo árbol, me vas a dar frutos, y los mejores frutos, decirle al manzano, me vas a dar las mejores manzanas. Ordenarle, esa es la autoridad que tengo. Entonces no es solo es hacer discípulos con la gente, la creación gime aún a nuestra manifestación. Háblale a la creación. Jesús, cuando vio la higuera seca, ¿qué le dijo? Te morirás porque no das fruto, te secarás porque no das fruto. Esa autoridad tenemos. Imagínate, Jesús le dijo eso a la higuera, y al día siguiente la higuera estaba seca, podrida, no funcionó. Ya, entonces no seamos gente que no, yo no me meto en eso, no estoy trabajando para eso. Tengo autoridad, tengo gobierno sobre la creación, tengo gobierno sobre todo lo que está. Animales se sujetan a lo que digamos. Me parecía interesante, y eso te comento, cuando hacíamos guerra espiritual, íbamos a los cerros a orar, subíamos a montes, estábamos haciendo guerra espiritual. Dios nos mandaba a liberar la creación en base a Romanos 8, y poníamos manos sobre la tierra, empezábamos a orar, y me acuerdo que en uno de los lugares en el que estábamos, impusimos las manos y empezamos a orar, Señor, libera la tierra, y de repente nomás un montón de gusanitos blancos empezaron a salir, que estaban metidos en la tierra, empezaron a salir, un montón se los veía. Yo me acuerdo cuando miraba eso, le decía, Señor, ¿qué está pasando? Y obviamente las hermanitas presentes decían, ¡ay, gusano! Todo me dio una cómica, trágico momento, y en eso el Señor me dice, la creación está viniendo a decirte gracias porque le estás liberando. Y cuando yo entendía eso, le decía a ellos, libérenlos, díganos, te bendecimos, te agradecemos a ti por dejarnos bendecirte. Los gusanos se volvieron a meter de una manera impresionante. Hace un tiempo atrás, en este mismo salón, estábamos en un tiempo de intercesión con el equipo de puntas de lanza, y de repente nomás apareció un pájaro que empezó a cantar a un horario que no debería cantar, porque los pájaros no salen a las 5 de la tarde a cantar. Y había un pajarito que estaba cantando de una manera tan linda, en el cual todos lo escucharon, y lo único que dijimos, estaba viniendo la creación. Algo, nuestra intercesión aquí estaba manifestando gloria, y la creación vino a ser libre. Le dijimos, eres libre en el nombre de Jesús, y se fue. Nunca más volvió a cantar, pero fue tan lindo, porque para mí una respuesta de la naturaleza, tanto la tierra como lo animal, se sujetan. Tenemos autoridad sobre eso. Entonces, perdón, una vez una niña me decía, ¿puedo orar por mi perrito? Sí, libéralo, porque está en esclavitud de corrupción según Romanos 8. Libéralo para que camine en eso. Tengo autoridad sobre los animales, tengo autoridad sobre lo mineral. Puedo orar, puedo impartir manos. Tengo autoridad para que la creación se sujete, de poder decir, hoy llueve, hoy no llueve, y eso lo hemos visto en Josué. Tenemos autoridad de eso, así que la aplicaremos. Ese es el séptimo reino, para que lo apliquemos. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
Hemos estado hablando de los 7 reinos. Te hemos mencionado los primeros 6, el espiritual, el eterno, el satánico, el universal, el animal y el mineral. Y hemos dicho que tenemos autoridad sobre cada uno de estos reinos. ¿Cuál es el 7º reino? La última parte del verso 18 de Marcos 16 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tengo autoridad sobre el reino humano, sobre la humanidad, sobre cada persona, hombre y mujer. Tengo autoridad para imponer manos, sanarles, liberarles de toda opresión, sacarlos de todo cautiverio, llevarles una vida de prosperidad, una vida de abundancia. Tengo autoridad sobre el reino humano para poder sanar a la gente, poderle decir todo pasó. Como Cristo lo dijo, consumado es, hecho está, eres libre. Tengo autoridad para poder hablar hacia la gente, moverme con la gente y traerles libertad a la gente. Entonces aplicaremos la autoridad. Muchas veces 7 reinos, la iglesia se ha aprendido a mover en básicamente uno, el humano. Y nos hemos abusado de ese reino porque en vez de tener autoridad para gobernar en base a la palabra, hemos empezado a enseñorearnos, hemos empezado a decir, tú haces esto, tú haces aquello, ordenar una dictadura dentro de la iglesia, lo cual no es correcto. Estamos aquí para gobernar, para guiarles a que sean a imagen y semejanza de Cristo. Estamos aquí para enseñarles la palabra, a guiarles en las cosas de Dios, no tener señorío, como dice 1 Pedro, sino en verdad poderles guiar como debe ser en sus vidas personales. Es por eso que tenemos que entender que no solo estamos en lo humano, tenemos 7 reinos para gobernar. Tengo autoridad sobre lo espiritual para que sucedan cosas. Tengo autoridad sobre lo eterno para traer el pasado y el futuro aquí, a la hora, y sacudir la vida. Tengo autoridad sobre las tinieblas para ordenarle que se retrocedan, para ordenarle que no toque nuestras vidas. Tengo autoridad sobre lo universal. Puedo orar por otros países, puedo orar por gente de más allá que yo conozca. Tengo autoridad sobre el reino animal para orar sobre esta creación tan preciosa que Dios nos dio. Tengo autoridad sobre el reino mineral para incluso ordenar que haya oro, que haya plata. Tengo autoridad para eso. Y lo lindo, tengo autoridad sobre los humanos, sobre las personas, pero no para abusar, no para enseñorearme o tratarles de algún modo. Tengo autoridad para guiarles conforme a la voluntad de Dios, guiarles conforme a lo que Dios quiere. Amén. Cuando leemos este verso de Marcos 16, el verso 19 dice: y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las enseñanzas, con las señales que le guiaban. Qué lindo es saber de que no se quedaron los discípulos y decir, wow, qué linda enseñanza, Jesús nos dijo, ahora vámonos a casa. Salieron de ahí y empezaron a predicar. Salieron de ahí y hablaron dentro y fuera de tiempo a cada persona, enseñando, mostrando que dice señales. Hay señales en los 7 reinos. Hay señales en el reino espiritual, en el reino eterno, en el reino satánico, en el reino universal. Hay señales espirituales. Yo puedo ordenar que señales espirituales vengan. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces muchas veces las nubecitas, ay, que ves ahí, ve una ovejita, ve un perrito. No, o sea, hay señales en los cielos, porque a veces cuando ves las nubes vas a ver a los ángeles, vas a ver al león de Judá peleando. Las nubes van a reflejar el mundo espiritual y yo tengo la autoridad de que esas señales aparezcan. Hay señales en lo eterno, en poder ver una vida sana. Esa es una señal de poder decir, arrepentite de lo que te han hecho a tus 5 años, a una persona de 50, para que en verdad esa persona sea sana y que esa persona pueda vivir una vida tranquila. Esa es una señal. Hay señales en el reino satánico, cuando nosotros ordenamos que las tinieblas retrocedan, cuando nosotros manifestamos la luz y las tinieblas se van, vamos a ver señales de cómo las cosas cambian, cómo en verdad lo que era demoníaco, lo que era de miedo, lo que era tiniebla, ahora es de luz. Hay señales en el mundo universal que cuando yo oro por un país, oro por algo, algo pasa. Es bueno saber cuando hay profetas de que reciben que va a haber un terremoto. Eso pasó en Chile. 2 meses antes del terremoto de Chile fue un profeta a decir, va a haber terremotos si Chile no se arrepiente. Y lo trataron mal, no le creyeron y vino el terremoto que fue terrible hace unos años atrás. Pero qué bueno es saber de que Dios nos da la autoridad para mandar pastores, profetas, gente que dé las señales de lo que estamos haciendo. Hay señales dentro del mundo animal. Muchas veces el mundo animal se va a sujetar a lo que tú haces. Hay señales que nos siguen. Hay señales dentro del mundo mineral. El mundo mineral va a darnos señales. Si tú oras por un lugar, debería empezar a prosperar ese lugar físicamente. Y por último, hay señales dentro de las personas. La sanidad es una señal. Dice el verso, impondrán manos y serán sanos. Esa es una señal. Quizás no para mí, porque para mí quizás sea un milagro, pero es una señal para los inconversos, es una señal para sus médicos, es una señal para su familia, de que Cristo vive. Entonces no te lo calles, no te digas, Dios me sanó y me lo quedo.
Da el testimonio, muévete, predica. Lo primero que hicieron los discípulos después de esto fue salir y predicar. Haz lo mismo, sal y predica. No te quedes encerrado, tienes autoridad. En el anterior tema, en el anterior programa hemos hablado que no estamos solos. Mateo 28:20 nos dice, no estás solo, estaré contigo. Entonces tú tienes autoridad sobre los 7 reinos. Él está contigo. Ve y haz discípulo. Tienes todas las armas, tienes todas las herramientas. No te sientes, ay, no soy digno, no soy preparado. No tengas esa mentira, ese es un engaño del diablo, esa es una mentira del diablo. Quita esos pensamientos de muerte y levántate en los pensamientos de vida, amén. Y por eso quiero orar por ti, para que en verdad todo pensamiento de iniquidad, de tinieblas, se alejen de tu vida y vengan pensamientos de verdad sobre tu vida, amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que nos está viendo, nos está oyendo. Yo declaro en el nombre de Jesús vida sobre cada una de las personas. Yo declaro ahora que tu Espíritu Santo desciende y da vida y vida en abundancia a cada corazón. Padre, yo callo todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de engaño, todo pensamiento de enfermedad, toda mentira del diablo en sus mentes son quebradas y alejadas, y declaramos tu palabra, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y vengo a declarar ahora que vienen pensamientos de vida. Padre, aunque no nos sintamos dignos, no nos sintamos capaces, tú nos has hecho capaces, tú nos has hecho dignos, y ahora declaramos, Dios, que podemos hacer discípulos, podemos ser discípulos, podemos llevar tu palabra. Hoy declaramos, Dios, que tenemos autoridad sobre estos 7 reinos. Hoy declaramos que caminaremos sobre estos 7 reinos, llevaremos tu palabra sobre estos 7 reinos, y declaramos, Dios, de que tú vas a recibir la gloria. Tú eres el que va a brillar, tú eres el que va a ser más que vencedor, tú eres el que verdaderamente será conocido. Padre, hoy bendecimos cada vida, bendecimos cada hermano, aún bendecimos a los inconversos, porque les predicaremos. Hoy declaramos, las señales de los 7 reinos vienen sobre cada vida que nos ve. Las señales de los 7 reinos se manifiestan sobre cada vida, y lo veremos, será realidad, será parte de nosotros, será algo correcto y verdadero. Gracias, Dios, porque lo vamos a ver. Yo bendigo cada vida, Dios, bendigo cada iglesia, cada persona, cada líder y cada pastor que nos está viendo, y declaramos que serán verdaderos discípulos y buenos discipuladores. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarte a que tú puedas seguir viéndonos, puedas estar con nosotros, porque queremos seguir discipulando contigo, enseñándote las cosas del reino. Gracias por estar con nosotros en este programa, y te esperamos en el siguiente programa para aprender más de la palabra y, más que nada, ser moldeados a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos